Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé, a este programa especial que les prometí en las redes sociales sobre el tema de la despenalización del aborto en el país. Quiero dejar clarísimo desde el inicio que será un programa sin pasiones. Nos vamos a regir hacia lo que ha marcado y la parte legal. Vamos a tratar de que las pasiones no nos invadan y también dejaremos claros ciertos puntos y ciertas preguntas que he recibido en estos días también a través de las redes sociales, que se las quiero agradecer de antemano. También quiero agradecer la presencia de Zaida Rovira, vicedefensora del pueblo, ¿no? Vicepresidenta, vicedefensora del pueblo. Está también Silvia Buendía, abogada, también activista de los derechos humanos, y el abogado penal Daniel Curi. Este tema, digamos, se ha tratado en diversos medios, ya han pasado aproximadamente 2 semanas, un poquito más, y creo que es momento de hablar y de poder dejar claros ciertas interrogantes que todavía, al menos yo siento que en la población, en la gente, existen dudas que puedan parecer sencillas, pero que tal vez para el día a día de la gente no son tan sencillas. Pero antes, quiero compartir con ustedes ciertos párrafos que creo son importantísimos de la sentencia de la Corte Constitucional. Uno es el artículo 137, el párrafo, que dice así: esta Corte reconoce y enfatiza que las mujeres, como titulares de los derechos a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a tomar decisiones libres sobre su sexualidad y vida sexual, ejercen autonomía para adoptar decisiones informadas, libres, responsables sobre su cuerpo, así como respecto a su salud, vida sexual y reproductiva, y a su vez se encuentran protegidas de indiferencias arbitrarias por parte del Estado o terceros. Les quiero preguntar, ¿cómo se interpreta esta parte de la sentencia, este párrafo de la sentencia? Bueno, Caterina, primero, 1000 gracias. Realmente compartir este espacio con gente de la talla de Silvia, de Daniel, contigo misma y la ciudadanía que nos escucha y que nos ve, porque este tema ha generado un debate, a veces creo que inútil, que estéril. Y te voy a explicar por qué, desde mi punto de vista. Sí, cómo se interpreta este párrafo de la sentencia. En efecto, las mujeres tenemos derechos de libertad, derechos a decidir cuántos hijos tener y cuándo tener esos hijos. Las mujeres. Las niñas no tienen que decidir, no tendrían nunca que decidir o que pensar en eso, porque son niñas, es otra esfera, otro espacio. Sin embargo, con esta sentencia histórica, emblemática, se ha abierto un espacio para ver a ciencia cierta lo que ocurre en la sociedad. Estamos frente a una sociedad machista, patriarcal y misógina. Tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a la autodeterminación, a la voluntad sobre nuestro cuerpo, y no es el Estado y no es un particular el que puede decirnos cuándo y cuántos hijos tener. Partamos por eso. Creo que el análisis de la Corte es totalmente adecuado en esa parte, totalmente adecuado. Tengo algunas observaciones en otros acápites de la sentencia, pero creo que tendríamos que hacer un enfoque integral. Por ejemplo, y algo que conversaba con Silvia antes de que empezáramos acá, este espacio, es precisamente este tema de la penalización del aborto por violación a una mujer con discapacidad mental. Partiendo desde ahí, yo creo que, mira, nunca... Pero eso ya existía. Por eso ya existía, pero nunca en la redacción del Código Penal, nunca hubo la intención de la protección de la vida antes de nacer. Nunca. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque, claro, primero nos dicen que está penalizado a la mujer que consiente en el aborto y al médico
que lo practique. Pero luego, claro, nos dicen, está exento de la penalización la mujer que aborte por violación, siempre y cuando ésta tenga una discapacidad intelectual. Con esto lo que se está marcando, se está reforzando, son estos estereotipos que marcan a la mujer. Si la intención era la protección de la vida desde la concepción, nunca debió existir en el Código Penal esta salvedad, nunca. Pero ¿cómo se puede argumentar con temas legales, digamos, o qué sé yo, que tenga un sustento válido, esto de que no se trata de la defensa de la vida desde la concepción o no? Yo creo que las personas que hablan y dicen es que, yo qué sé, la Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción, comenzando que no se han leído la Constitución, porque el artículo 45, abogados, que yo sepa, por lo menos en la Constitución actual desde el 2008, no habla de que se garantice el derecho a la vida desde la concepción. Esa frase no lo dice, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Estamos ¿Cuál de es la acuerdo? frase que Totalmente. dice la Constitución? Se protege la vida desde Se la concepción. protege la vida, incluido el cuidado. Quiero Es diferente. saber qué significa. No impone penalización, sí, además. pero ¿cuál es la diferencia entre protección? Yo te explico. A ver. Si partimos un poco del artículo 4.1 de la Convención Americana, nos dice que generalmente se va a proteger la vida desde la concepción, Exactamente. ¿verdad? Si vamos al artículo 66, que nos habla sobre los derechos de libertad, el primero que habla del derecho a la vida, nos dice el artículo 66 que las personas van a tener el derecho a la vida. La concepción de persona ahí para derecho va a ser clave, ¿ya? Por eso es que es difícil de decir que antes de que cumpla esa condición legal de persona, no moral de persona, legal de persona, ¿verdad?, va a poder tener este derecho. Es decir, para dejarlo claro, mientras la mujer está embarazada, según la Constitución, el ser viviente que se encuentra dentro de la mujer no es considerado persona. No No. por la ley ecuatoriana. Ok, La no ley por la ley ecuatoriana ecuatoriana. en el artículo 60 del Código Civil dice inicio de la existencia de la persona y lo fija como el nacimiento. El nacimiento y separación del bebé nacido de su madre. ¿Y qué es lo que debe de proteger el Estado desde la concepción? El cuidado y la garantía de la vida, pero ¿en qué casos? Primero, el artículo 45, porque no lo han leído, está en la sección quinta y habla sobre niños, niñas y adolescentes, no sobre fetos ni embriones. Tampoco dice sobre los no nacidos. Lo que se garantiza es el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Pero estamos hablando de niños, niños y adolescentes desde el momento en que han sido concebidos y su madre necesita, por ejemplo, que el padre se involucre en los alimentos. De los alimentos, por supuesto. Claro, O también- pero, perdóname un ratito, 2 artículos antes sí habla de las mujeres embarazadas y lo que dice el artículo 43.3 de la Constitución es las mujeres embarazadas tienen la garantía del Estado de su protección de su salud y su vida en forma prioritaria. Entonces, las personas que hablan por hablar ni siquiera se leyeron el primer artículo que defiende, que es el 45, y la Constitución no se puede interpretar por un artículo, sino por la totalidad de sus artículos. ¿Es así? Totalmente. Pero además, Silvia, yo creo que aquí tendríamos que analizar, como le decía al inicio, de forma integral. Porque están llevándonos a un debate de la protección de la vida desde la concepción y poniéndonos rango a los derechos, cuando los derechos No tienen tienen igual rango, rango, claro. son interdependientes y eso es lo que ha analizado la Corte. Entonces, en la misma categoría y el mismo objeto de protección debe tener el derecho a la vida y el derecho de las mujeres a elegir libremente cuándo y cuántos hijos tener. El derecho que tienen las mujeres a que sean protegidas, a ser protegidas y no vivir una vida llena de violencia. Entonces, estamos hablando de derechos que deben ser protegidos por igual. Aquí no, yo he estado escuchando todos estos días que todas las vidas son iguales, todas las vidas son iguales. Ah, claro, pero para el segundo inciso o el numeral 2 del artículo 50 del COIP, no todas las vidas eran iguales. Claro. No todas las vidas eran iguales. La vida del feto, de la mujer que fue violada y que decidió abortar, esa vida para Valía ese más. artículo... Claro. Entonces, ¿qué bien jurídico se protege? ¿Qué bien jurídico se protege? Entonces, tenemos que ser claros. Todos los derechos tienen la misma jerarquía. Hablamos de vida, pero yo me pregunto, a ver, ¿será simplemente el derecho a la vida? No, es el derecho a la vida digna. Eso es lo que tenemos que rescatar de todo esto. Daniel. Yo creo que, bueno, pues, de por sí,
todavía viene a ser digna, pero si vamos a hablar en el tema de proporcionalidad, por ejemplo, un homicidio va a tener una pena mucho mayor a la de un aborto. Exactamente. Si una persona Y la dolosamente coge un bate de béisbol y le golpea a una mujer para que aborte, aún así va a tener una pena menor a la de un homicidio. Totalmente, ¿Verdad? por ¿Por qué? Porque el tipo de protección que se le da al derecho a la vida y la protección a la vida es Pero también es diferente. violencia de género. Claro que sí. Obviamente. Claro que sí. De hecho, es un mal ejemplo, Daniel. Es un No, mal no, ejemplo. me refiero, pero te entiendo. No, me refiero al ejemplo meramente del aborto, Claro. per se. Claro. Ya. No, lo voy a decir de otra manera porque sonó un poquito violento, pero te lo voy a decir de esta manera. En nuestra legislación actual, el aborto consentido está penalizado de 6 meses a 2 años para la mujer. Claro. En cambio, el homicidio, el asesinato, tienen penas muchísimo más altas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo matar o quitarle la vida a un feto o embrión que a una persona. ¿Por qué, para Daniel, es tan importante la despenalización del aborto en el país? En este momento tiene muchas razones. Por un lado es una cuestión de salud pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos permitiendo que muchas personas vayan a centros clandestinos que no tienen ningún tipo de control, se está poniendo en peligro la vida de la menor, la vida de la madre que se quiere hacer el aborto, ¿verdad? O la de la persona violada, de la mujer violada, ¿verdad? Por otro lado, estábamos ante un caso claro de discriminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo comienza un poco la historia de esto de aquí? El código anterior del 38 pues hablaba de las mujeres idiotas y dementes, ¿verdad? El legislador dice, ok, este término es políticamente incorrecto, lo cambia por un término, pero lo cambia incorrectamente, porque en vez de poner discapacidad intelectual, pone discapacidad mental, que puede ser cualquier tipo de discapacidad mental. Ahora, bien, ¿por qué anteriormente se le había puesto a las mujeres idiotas dementes? Era una razón genésica, porque tenían miedo que el niño nazca con las mismas enfermedades de la madre. Que sea idiota de meta como su mami. Algo así, ¿verdad? Pero si nos podemos a pensar, ¿verdad? No hay un caso de relaciones consentidas con una mujer demente. Siempre va Y acá quiero No llevar, existe. y acá No quiero existe. llevar a esta pregunta, Silvia. Tenemos actualmente cifras, ¿no? Hablamos de clandestinidad, de mujeres muertas. ¿Sabemos aproximadamente cuántas mujeres mueren en centros clandestinos? No, porque no se puede llevar el registro de una actividad que se Justamente por el está clandestino. realizando en la clandestinidad. Lo que sí podemos saber es la cantidad de ocupación hospitalaria por abortos incompletos. Eso lo tiene el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Lo que determina es que en el Ecuador, y esto es una cifra muy fuerte, están abortando aproximadamente cada 4 minutos una mujer. Es escalofriante. En centros clandestinos. Ajá. Bueno, depende. Esta penalización del aborto penaliza sobre todo la pobreza, la falta de recursos, Totalmente. la falta de acceso a la salud. Porque, por ejemplo, mujeres de tu condición abortan en una clínica con su médico. ¿Están también en una mujer aborta cada 4 minutos? Sí, pero en otras condiciones. No arriesgando ni siquiera su libertad, peor su salud, de ninguna manera. Y su sí vida. tenemos cifras de cuántas niñas dan a luz Eso sí. al día, que son aproximadamente 7. Siete. 7 que tiene Entre 10 y registro la 14 Fiscalía, años. entre Ujú. 10 y 14 años. Zaira, además Zaira va a ser una de las personas que va a redactar esta nueva ley. Me dijiste desde al inicio de que estabas y tenías algunas observaciones en lo que ha resuelto la Corte. Bueno, en términos generales te digo, estoy totalmente de acuerdo, no dejo de celebrar, esto es un hito para la lucha de las mujeres, para conseguir la igualdad en una sociedad donde podamos ejercer nuestros derechos de la misma forma en que lo ejercen los hombres. Básicamente me refería, era justamente a este elemento, ¿no? A que estamos abriendo un debate ahora porque la Corte resuelve esto, pero nunca discutimos antes la protección de la vida desde la concepción, porque creíamos y decíamos es que le está protegiendo porque está penalizada ya. Realmente no es así. Seguimos viendo, y repito, es una redacción misógina cuando más allá, yo le veo un poco más allá incluso, no solamente el temor de cómo nazca esa criatura cuando es producto de la violación a una mujer con discapacidad intelectual o mental, va más allá de eso. Es que claro, por ningún motivo puede haber consentimiento allá. Entonces, para las mujeres que no tienen discapacidad intelectual,
siempre va a quedar la duda de que si Claro. fue violación o quiso engañar para abortar. Entonces, eso Exactamente. siguen reforzando estereotipos que marcan a la mujer, y es lo que definitivamente tenemos que terminar acá. Me parece, repito, que lo que hemos logrado ahora, y mira que me incluyo porque aparte he tenido muchos cuestionamientos, me dicen, pero ¿cómo la Defensoría del Pueblo? Si ustedes tienen esta opinión, pero claro, pues resulta que se presentaron, Catrina, 7 demandas. No es que la Corte le dio la gana de, hoy día yo voy a despenalizar el aborto, no, se presentaron 7 demandas, con más de 20 organizaciones, más de 300 mujeres firmaban, más de 250 micos curiae, o sea, Claro. es un tema, y no de ahora, del 2019 se presentó la primera demanda. Aparte que en Entre el tantas- 2015 la ONU recomienda Claro, al Ecuador claro. penalizar el aborto, ¿no? y además, 5 comités de derechos humanos Claro de que Naciones lo- Unidas. que Una y otra vez nos están diciendo Diciendo lo como mismo. Estado, por favor, señores del Ecuador, despenalicen el aborto, Claro, den traten el acceso a la tema salud. como Es salud, un Y ojo, problema de claro. salud. nunca se presentó una demanda inconstitucional en el sentido contrario. Ajá. Es decir, No. diciendo de que ese aborto por violación, eso era inconstitucional. inconstitucional porque hay que proteger la vida. Solo Nunca se les presentó. ocurre que es inconstitucional cuando se porque aprueba. ahora- El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Y luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. ¿Tenemos noche de película? Sí. En familia. Yo voy a arreglar ese. Ya está. Cuidado, la embarro. Mamita, ¿lo llevo al trabajo? Me voy en bus. Claro. Yo te reconozco que soy chola, solo que soy chola en evolución, ¿ya? Cuando lavo, cuando plato, cuando saco a pasear el perro, mi amor, quítamela. ¿Qué perro te saca? A menos que sea el perro que tiene. Unidos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Claro. Daniel, una pregunta, porque y va directamente hacia ti como abogado penalista. La mayoría de gente, también se ha abierto este debate, que yo insisto, son dos cosas diferentes, porque acá se ha despenalizado el aborto y la despenalización del aborto tiene que ver con la mujer, ¿no es cierto? Pero hay otros que dicen, ¿por qué no se preocupan de las sentencias o de las penas de los violadores? Y algunas personas sostienen de que las penas para los violadores son muy cortas. Entonces, ¿cuál es la realidad? A ver, yo no creo que las penas para los violadores sean muy cortas. Estamos hablando de una pena cerca de 20 años, ¿verdad? El problema realmente no es con las penas para los violadores, sino justamente cuál es el número de violadores que efectivamente sufre la pena, Exacto. ¿verdad? Y ¿Cuántos son denunciados y llegan a ser denunciados, ¿Cuántos atrapados, se- condenados. se- Es proceso? decir, que el hueco está en el Poder Judicial. Sí. Y cómo, desde nuestros espacios, repito, porque al final es lo que hablábamos, ¿no? Voy y denuncio, ¿no? Que me violaron, y hasta que se llegue a ese proceso de judicialización, sentencia y luego, bueno, que lo metan preso, ¿qué se debe de hacer, Silvia? A ver, No, O sea, deja que pero diga Daniel y después yo palabras quiero decir algo como desesperadamente. abogada litigante en temas de violencia de género. es que lo que iba a decir es que una de las cosas más importantes es justamente empoderar esa voz, porque muchos de los hechos pasan en la parte de la vida privada y no se hacen públicos, no se denuncian. Pero no solamente eso, y aquí yo voy a Es la añadir denuncia, algo es importante. la denuncia. Va una mujer violada a denunciar y el operador de justicia le cree, no la revictimiza, no la hace esperar. Oye, yo te vi a ti en una entrevista en que el entrevistador te decía, tengo una idea genial,
sometamos a la víctima a un polígrafo. Y tú creerás, pero ¿qué está diciendo, por Dios? Y lo que era es, no puedes Nadie revictimizar más ve esa entrevista, ¿eh? Oye, no puedes revictimizar a una víctima. Artículo 78 de la Constitución. Una víctima de una infracción penal tiene que ser reparada, no revictimizada. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Que de repente va una persona, me robaron el carro, me hicieron secuestro express, viene un hombre, me robaron el celular, voy a la fiscalía. Para Oiga, creerle. sí, ¿cómo no, señor? Venga acá, a usted le robaron el celular, pase por el polígrafo, por favor, a ver si está diciendo la verdad. Claro. ¿Por qué en el caso de una mujer violada les parece que es una idea genial? Y en el caso de repente de tu carne, tu vida, tu condición, en la delincuencia como está y la inseguridad que vivimos, ya no les parecería tan chévere. En ningún caso. En van a ningún poner- caso, pues no sean tan bestias. Aparte que creo que el detector de mentiras no está Para aprobado nada. para No solamente por eso, sino porque el detector de mentiras lo que te hace es que te mide las pulsaciones de los nada nervios. más. Una mujer Nada más. violada viene a contar que está siendo violada, la pasa por el detector, el polígrafo, explota, pues. Por supuesto, es ¿A casi quién se le seguro ocurre que esa va a fallar la genialidad? prueba. Ahora, hay que dejar Exagerado. claro, nuevamente repito, porque ese tema es súper importante, que lo que se ha hecho es, hace 2 semanas, la Corte Constitucional lo que ha hecho es despenalizar el aborto. Es decir, que una mujer mañana no va a ir presa por abortar. No solamente eso, actualmente, en el momento de que está ya publicada en el registro oficial, los procesos pendientes que existen y que están, tienen que ser archivados. Si estás presa, tienes que salir en este momento. Es decir, se aplica la retroactividad En este caso. justamente para todos los casos anteriores. El principio de favorabilidad que lo dice la propia Corte Constitucional en el análisis de la sentencia. Y en esto también es importante saber que la Defensoría del Pueblo ya está trazando la ruta para la construcción de este proyecto, pero que va más allá del proyecto de ley, porque aparte nos impone la Corte, que me parece muy correcto que esto se haga, y por eso te comentaba anteriormente que este proceso no es de ahora, que tenemos una construcción con los colectivos sociales, con los grupos feministas y con toda la sociedad. Oye, hasta con la Defensoría Pública. Defensoría Pública, y a eso iba justamente. En este momento, para garantizar justamente que la sentencia se cumpla desde ahora estamos ya articulando con Ministerio de Salud, Defensoría Pública, Fiscalía. Estamos emitiendo una medida de cumplimiento obligatorio para que la Defensoría Pública se encargue de estos casos que están vigentes todavía y que, por Dios, se les archive de una vez. El principio de favorabilidad, que repito, está también dentro del análisis de la sentencia. Bueno, recibí un montón de preguntas que pueden sonar, como dije al principio, un poco sencillas, pero tal vez no. Y la primera es, ¿toda niña embarazada se considera una violación? Toda niña menor de 14 años se considera una violación porque la edad de consentimiento sexual en el Ecuador son 14 años y así lo estipula el artículo O sea, 171 menor de 14 años, del Código. de 13 para abajo. No, de 14 para De abajo. 14 para abajo. Ok. Aunque esa niña tenga un noviecito de 14 años y hayan decidido, es una violación. Porque no tiene edad de consentimiento sexual. Ok. Lo dice la ley, no tiene edad de consentimiento sexual. Si esa niña sale embarazada de un niño menor de edad, ¿qué sucede? Ella tiene derecho a interrumpir ese embarazo en forma legal y el médico también en forma legal. De acuerdo. Y para el chico de 14 Si es menor, años, bueno, lo va a decir el abogado Si es menor de penalista, edad. es menor de 12 años, es inimputable. Si es mayor, puede ser juzgado como un adolescente infractor Sí. que está en conflicto con la ley penal. si tiene 14 para abajo. Pero, no, de 12 para abajo, de 12 para arriba, esa es la relación. De 12 para abajo es un niño, de 12 para arriba es un adolescente que puede ser juzgado, porque esa es otra cosa que te dicen, ay, las niñas menores de 18 años no van presas. Perdóname, claro que sí. Lo que pasa es que no con la ley No, penal, con sino el rehabilitación Con el co- del Código ¿Ya ha de pasado Niñez. eso acá antes? Por supuesto. Yo tengo el caso emblemático de Margarita, una chica de 16 años que no solamente era una adolescente, sino que era indígena y que fue violada y estuvo presa 8 meses. Los políticos aquí te dicen, ninguna mujer violada que ha abortado ha ido presa. Perdóname, pregúntame a mí, pues. Acá tenemos la lista. Tenemos los documentos que no les gusta leer y que no quieren enterarse. Claro que hay. Y si una niña, obviamente de 14 años, menor, tiene un novio de 18, 19 años, es considerada violación. Ahí Y sí. en el caso que el padre vaya y lo denuncie, hay una potencial posibilidad de que vaya preso. Ahí sí. Sí. Ahí sí, supuesto. completamente. Ok. Aunque haya consentimiento sexual entre ambas personas,
cualquier niña de 14 años o menor se considera violación. Y lo repito tantas veces porque de verdad que creo que es una de las cosas que están como hay un vacío importante ahí en ese tema. Es que sabes que en delitos sexuales el consentimiento es irrelevante. Y lo dice el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal, abogado, corrígeme si, ¿verdad? Pero no leen, periodistas que no leen. Y que vienen a hablar de lo que no saben y a preguntar y a hacer entrevistas sobre lo que desconocen. Claro. Y eso es dramático. O sea, el tema del consentimiento es un tema súper complicado, ¿verdad? Porque hay muchísimas formas de consentimientos, hay muchas formas como el consentimiento puede ser expresado y hay muchas formas en las que el Código Penal como que se hace la vista loca, ¿verdad? Y eso lo vemos con el caso del delito de estupro. Porque vemos que el delito de estupro es una menor de edad, pero es mayor de 14 años, pero dio el consentimiento, pero fue un consentimiento bajo engaño. Entonces es una cosa medio... ¿Y si tiene la chica 15, 16 años? Nuevamente, en esos casos sería estupro. Es decir, soy menor de edad. Pero soy todavía mayor no de 14, no soy niño. violación. Oye, pero por lo menos, gracias al cielo, ya ese artículo no es como antes. Cuando yo estudié, ¿te acuerdas cómo era? Mujer, cuántos años? espérate, cuando nosotros estudiamos el Código Penal, tú no, nosotras sí, el estupro era para mujer honesta. Sí. Claro, Ese calificativo Por supuesto. existía. ¿Y cómo podrías De ser ser deshonesta. honesta? ¿Cuál es la mujer deshonesta para que no sea un bien jurídico protegido por el legislador su integridad sexual? Pero pongo la pregunta un poco más específica, es decir, si mañana una chica de 16 años denuncia una violación de un chico de 18, ¿no? Siendo menor de edad, que es lo que ustedes dicen estupro, ¿es considerado violación? No. A ver. El Una cosa es la violación, que es sin el consentimiento. Otra cosa es que el chico le haya prometido que después de graduarse ella se le iba a llevar a París y se iban a casar, Claro, etcétera. y ella dijo ¿Verdad? sí y no le cumplió. Eso Exacto. es estupro. Pero no es violación. Pero es un delito Claro, sexual. porque ella en teoría lo consintió. Exacto. Exactamente. Ok, de acuerdo. Si una niña es violada, ¿quién garantizará que se hará una investigación para descubrir quién es el violador? ¿Qué pasa si es de la familia? Y acá, porque claro, la mayoría de niñas embarazadas por violaciones son violadas por su El entorno entorno, muy, familia, muy el cercano, entorno. hermanos, padres, primos, abuelos, etcétera. Y si no lo vive usted, no quiere decir de que su realidad es la realidad. Claro. La realidad es mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de nuestro círculo. La realidad es otra, y sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos muchísimos sectores, muchísimas realidades y muchísima necesidad. Es una cuestión de derechos. Si mañana hay una niña, por ejemplo, el caso de que yo ayudé hace 2 años de esta chica Puerto en Viejo. Manabí, en Puerto Viejo, tenía 13 años. El padre descubrió que el esposo de la madre la había embarazado a la chica. Muertos de miedo, nunca pudieron denunciar. La chica al Estaban final embarazados, tenía sí. 7 meses de embarazo, tuvo que dar a luz, tenía 13 años. ¿Quién garantiza? En ese caso estábamos tú y yo y la pudimos ayudar. Pero ¿quién le garantiza a esa víctima que realmente el Estado a partir de ahora va a hacer una gestión para poder protegerla? Fiscalía. No nos pueden pedir a las activistas que también los metamos presos a los violadores. No funciona así el Estado. Esto es netamente fiscalía. Sí. Claro. Es la misma pregunta que se Solamente haría para la cualquier otro obligación. delito. Exacto, Eso porque no es tiene la diferente. obligación. O sea, cuando es violación, las feministas tenemos, ¿qué están haciendo las feministas que no meten preso al violador? ¿Por qué las feministas no han incrementado las penas de violación en el caso de violaciones? Pero cuando es otro delito, ahí sí es la fiscalía. Y por cierto, también me van a corregir si estoy diciendo algo errado. A partir de 2014 se incrementaron las penas a los violadores. Y en eso apoyamos también nosotros. Paremos un poquito la conversación porque creo que toda producción se va a infartar en este momento y sobre todo Farruko, que ya me está mirando, que no sabe cómo lo va a editar. Vamos a tener una segunda parte. Nos vemos el próximo domingo. Sigan mandando sus preguntas. Digan lo que les gustó, lo que no les gustó, qué es lo que quiere saber. Nos vemos la próxima semana. Gracias a mis invitados.